Ya. Listos, bienvenidas. Muchas gracias, doctor Pilco. Estamos con el doctor James Pilco, gastroenterólogo intervencionista, con el cual ha colaborado con una entrevista para la cual vamos a hacer las primeras preguntas. Ya, bueno, doctor, buenos días. ¿Nos podría contar cómo fue su infancia, cómo fue su familia, en dónde nació, en dónde estudió y algunas cosas de su biografía? Bueno, muy bien. Primero, gracias por la atención. Es un honor para mí. A ver, bueno, yo soy cirujano, endoscopista e intervencionista, con la gracia de Dios. Soy nacido en Cuenca. Estudié en la escuela Borja y en el colegio Borja, es decir, son 12 años de jesuita. Luego la Universidad de Cuenca, en la época en que para entrar a la carrera de medicina nada más necesitábamos inscribirnos y se acabó, nada de exámenes. Y ahí veíamos quiénes eran los buenos. Una época diferente, pues ahora. De luego me fui a la Ciudad de México, al Distrito Federal, y hice mi especialidad en cirugía general y digestiva en la Universidad Nacional Autónoma de México, endoscopía intervencionista en la misma Universidad Autónoma de México, en el Hospital de Oncología, y luego en el Hospital General Manuel G. González, lo que es cirugía laparoscópica. Todo eso en México son 7 años, solo de estudiar esta cuestión. Y obviamente, pues, paralelo a todo esto, pues desde los 4 años de edad pintando, todos los días, todos los días. Ya, doctor, ¿cómo fue su infancia? ¿Cómo fue su familia? A ver, mis papás, mi mamá es de Loja, mi papá es de Cuenca. Mi infancia era, digamos, más alegre o más sencilla porque no teníamos muchas cosas con que divertirnos. Ahora hay más cosas para divertirnos, es muy difícil aburrirse, pero la gente se aburre más. Tienen Netflix, tienen horrores de cosas, tienen redes sociales y la gente se aburre más. Pero antes no teníamos mucho de estas cosas y probablemente nos divertíamos menos porque no estábamos hiperconectados. Entonces mi infancia es una infancia austera. No me faltó nada, gracias a Dios. Tampoco me sobró. Obviamente pintando y dibujando toda la vida, todos los días, lo cual me permitía recrearme y dejar volar la imaginación. Creíamos que estar en el colegio Borja un poquito te instauran los jesuitas una devoción por la Virgen Dolorosa, que por más que no tengas creencia en algo religioso o superior, pero la Virgen te da otras cuestiones. El fútbol, jugar fútbol en la calle, jugar, nada más, el único requisito era que se ponga, se oculte y empiece a oscurecer la tarde y es hora de irnos a la casa. Los amigos se hacían rápidamente, no había otra cosa que la solidaridad que duraba el juego y los amigos que duran usualmente toda la vida desde el colegio. ¿Usted nació sus papás fueron médicos también? No, mi papá era futbolista de la Liga de Cuenca y mi mamá ama de casa, nada más. Después mi papá, trabajó en una empresa que se llama la ERCO. Entonces yo no tenía mucha influencia para ver cultura y esas cosas, pero la cultura se la va buscando uno. Los libros se la van buscando. Eran lujos impensados para mí, los libros, porque había otras prioridades en estas cuestiones. Pero creería yo que ese ejemplo y esa libertad que me permitió o que me dieron, me permitió también ir buscando sadaristas para ir buscando la literatura, la pintura. Doctor, cuéntenos alguna anécdota o alguna aventura que vivió en su época de colegio. En el colegio, pues mire, podríamos decir varias, ¿no? Pero probablemente cierta ansiedad, ciertas cuestiones
de tipo que te impone los colegios. Antes no había psicólogo, ¿no? Pero por ahí podría recordar una que me dijo un padre jesuita que me dijo que vaya a concursar en el concurso de pintura y me dijo, tú eres jesuita, tú eres del colegio Rafael Montes, pues nada más tienes que venir con la ganancia. Si no, no hay otra forma. Yo sé que lo decía de una forma, pero ese era el espíritu que me dijeron, o vienes ganando o vienes ganando. Pues y así fui ganando varias veces. Doctor, ¿y cuál fue el contexto en el que usted estuvo mientras estuvo en la universidad? El contacto. Bueno, la universidad de esa época era del estatal, en la cual se vivía mucho fervor político. La izquierda. Éramos de izquierda, soñadores de la izquierda revolucionaria, idealistas, solidarios, combativos. De hecho, yo fui secretario, vicepresidente, en fin, para la Federación Escuela de Medicina, pero siempre contestatario al sistema. Entonces, en nuestros sueños exigíamos la posibilidad de un mundo mejor y luchábamos porque teníamos el derecho a gritar y a protestar. Entonces protestaron bastante. Bastante. De hecho, hicimos muchas cuestiones. Es más, terminé alguna vez preso por protestar en la época de esa izquierda, más que izquierda, una pasión por la justicia, ¿no? Y eso me llevó pues, a la cárcel, pocos días, nomás, ¿no? Son pocos días, pero al menos salí con esa satisfacción de no quedarme callado ante las injusticias. ¿Cuál es el mejor recuerdo que tienen de la universidad? El mejor recuerdo que tengo de la universidad precisamente es saber convivir con poco, con la solidaridad de los compañeros, con los proyectos humanos que tejíamos. Recordaba a un gran amigo, Vinicio Jauregui, que hacíamos títeres, educación médica con títeres. Entonces íbamos a las comunidades y con títeres hacíamos el alcoholismo, en fin, muchas cuestiones, ¿no? Haber realizado, participar en las luchas sociales y sin dejar el arte, ¿no? Nunca dejaba el arte. Y siempre se ha podido compaginar las dos cosas. ¿Dónde hizo el internado y cuál fue su experiencia? El internado lo hice en el Hospital Vicente Corral Moscoso, fabuloso porque era una época que podíamos hacer muchas cosas. Nos dejaban operar muchas cosas, se veían muchos pacientes, con los recursos que había, ¿no? Muy pocos recursos, ¿no? Y quizá los amigos del internado, recuerdo muchísimo la capacidad que teníamos para convivir con todos, convivamos con todo el estudio, y poder tener un contacto más íntimo con los pacientes, cuando no se judicializaba tanto la profesión. Doctor, ¿por qué eligió México para realizar su especialidad? Porque México es un país muy parecido al nuestro, es un país inmenso, la Ciudad de México tiene 30 millones de habitantes, está cerca del imperio, tienen las tecnologías del imperio, somos iguales en raza, en actitudes, te permiten hacer muchas cosas, pero es un lugar muy fuerte para una especialidad. Para ir a México hay que tener un carácter muy especial, porque te enseñan no te van a tratar bien, te enseñan a ser el mejor, y ese ser el mejor te enseñan a hacer, agachar muchas veces la cabeza, te exigen bastante, te tratan mal, pero te enseñan, duro, durísimo, muy duro, pero una experiencia maravillosa. ¿Por qué eligió su especialidad? Porque me gusta resolver las cosas. Los cirujanos usualmente, ¿qué nos gusta? O sea, hay que quitar, hay que reparar,
hay que corregir, y la endoscopía es el futuro de la cirugía, porque la endoscopía ahora es tratar de resolver todo por vía endoscópica. Ese es el futuro, ¿no? Sacar litos, cálculos, sacar tumores pequeños, en fin, es el futuro de la cirugía de invasión. Y si no hubiera elegido esa especialidad, ¿cuál otra hubiera elegido? Psiquiatra. ¿Por qué? Porque creo que la mente humana es maravillosa. Es maravillosa, es una incógnita. El ser humano se maneja en un limbo que podría traer entre la locura y la cordura. La experiencia humana maravillosa de lo que es la mente, cómo se progresa y cómo se puede deteriorar la mente. Y aparte de la medicina y la pintura que nos nombró, ¿qué otras pasiones tiene usted? Cine y la literatura. Especialmente, bueno, la literatura, leo todos los días. Nada como ir con un libro acompañado a dormir. No el libro digital que puede contarse, te daña, hay horrores de cosas. Esto. El cine, porque alguna vez fui coordinador de un festival internacional de cine en Cuenca, el cine de arte, porque yo creo que todos son elementos humanos para el mejor aprendizaje de la salud. El médico que aprende cine, literatura, va a tener siempre mejor contacto con el ser humano. ¿Qué cargos ha desempeñado durante su vida profesional? Verás, el cargo más importante es aprender a graduarse del ser humano, y eso aún no lo consigo. Falta muchísimo. Pero ¿qué podríamos hablar de cargos? Podríamos hablar, a ver, yo creo que los títulos, los registros, es decir que tiene usted especialidad, subespecialidad, antropología, cultura general, intervencionismo. Sí, pero la gente le va a preguntar, sí, yo sé que tiene muchos títulos, pero ahí está, o sea, cure. Pero quizá al ser fundador de la universidad, de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Salle, es un logro muy importante, creo que es algo interesantísimo. Haber publicado 3 libros antes de los 30 años en México, 2 de medicina y 1 de literatura, de poesía y pintura, y de haber expuesto en salas interesantes como la sala Museo Mural Diego Rivera, y muchas de México, Estados Unidos, de Europa, que se ha expuesto aquí constantemente, y hacer, porque esto no acaba, es apenas empieza. Pues si dice que sí son logros, pues sí, yo creo que mire, los logros económicos eso no cuenta, eso no va, no sé. Creo que los logros humanos son los más importantes. Decir que cuál es mi logro más importante, creo que permitirme ejercer la academia, la pintura, la literatura y la docencia. Eso es mejor. Y de ahí hay muchos títulos. Esto es para el ego el ego, nada más. Y nos dijo que ocupó unos cargos mientras estuvo en la universidad, pero tal vez tenía algún nombre la asociación a la que estaba. La Asociación Escuela de Medicina. Son asociaciones estudiantiles. Pero es importante estas cuestiones, ¿no? Pero, como repito, o sea, son logros que impulsan a uno a creer que se puede cambiar el mundo. ¿Y cuáles cree que son las diferencias de la formación de los médicos de antes y ahora? A ver, creo que ahora es mucho más competitivo porque usted tiene la información al instante. O sea, ya nadie puede saber, todos tienen la información, buscadores, todo. Entonces yo creo que ahora la medicina tiene más acceso a la información, es mucho más competitiva, hiperespecialización, la tecnología, y siento que antes probablemente nos permitían tener un contacto más humano, ¿sí? Porque los buscadores, los libros, o sea, no podíamos llenarnos de tantos libros, porque no había la posibilidad. Entonces, sí hay una diferencia en tecnología, en el acceso a la educación, a la literatura médica, pero el contacto humano creo que es lo que se va a perder. Nos ha contado un poco de sus amigos durante el colegio y la universidad y las protestas y todo eso, pero tenemos la curiosidad de saber si usted se enamoró en la época universitaria. Como todos. En la universidad se consigue una pareja, ¿no? Pero se dice un refrán de que la novia del profesional no es
Mónica, la esposa del graduado. Así suele pasar. Entonces, ¿cómo conoció a su esposa? Bueno, mi esposa la conocí en México, justo en ella era la jefa de enfermeras de un hospital grande y ahí me tocó empezar la especialidad y pues ahí nos enamoramos. ¿Y tal vez alguno de sus hijos siguió sus pasos o piensa? Bueno, yo todavía tengo hijos, bueno, no pequeños, 23, 19 años y 15 años. La una es comunicadora social, entonces le gusta la parte del arte, la otra va a empezar estudios internacionales y a lo mejor mi último quiere ser médico. Pero sí, a todos les encanta la parte del arte, a todos. ¿Cómo combina la medicina con el arte? Es una comunión muy importante, porque para mí el arte alimenta la medicina, alimenta el espíritu, alimenta el alma. Al tener alimentada el alma puede hacer mejor contacto con sus pacientes y tener mejor relación. ¿Usted cree que cometió alguna vez un error muy grave durante su vida profesional y cómo repercutió posteriormente? ¿Cómo no? Aquel médico que diga que nunca le pasa nada, pues nunca ha hecho nada. Y obviamente repercute porque repercute en saberse cuáles fueron sus errores y cómo enmendarlos. Y saberse levantar del error, porque todos, especialmente en la parte de la quirúrgica, cometemos errores, se nos va un paciente. Entonces, reponerse a la muerte, una muerte que te puede aparecer, porque los médicos no somos Dios, no podemos jugar a ser Dios, y somos seres humanos. Tal vez tuvo alguien que fue su ejemplo a seguir. Bueno, yo tengo mucha amistad y como un colega, mi profesor también. No estoy hablando de mis padres, estoy hablando de alguien especial, que es el doctor Gustavo Vega Delgado, que es ahora presidente del CONUSUR, del PSE, y una persona erudita en la literatura, en el arte, psiquiatra, curiosamente, y el doctor José Antonio Carrasco Rojas, cirujano, un ser humano maravilloso, del Día del Autónomo de México. Ya, doctor, ¿conserva los amigos que hizo en la universidad? Claro, tenemos un grupo de WhatsApp, nos reunimos todo el tiempo, nos vemos con frecuencia, les atiendo también, y también uno se hace atender con los colegas. Es una experiencia muy, muy, muy bonita. ¿Qué diría usted que es lo más gratificante de la profesión médica? El tener gente que me cree, que la gente venga agradecida, así como ustedes me tuvieron la gentileza de traer dulces, la gente que trae cuis, los que no tienen te da un abrazo, que te recomienden, que venga gente de lejos, de lugares insospechados a venirse a hacerse atender contigo, significa que alguien conoce algo del nombre de uno por otro lado, muy satisfactorio, muy satisfactorio. Y sabemos que también ejerce la docencia y cómo usted decide dar las clases y cómo son sus clases. Bueno, yo antes daba anatomía porque empezamos dando anatomía, hacía dibujos y cosas. Ahora ya no doy en anatomía, pero me gusta la docencia precisamente para gestionar la parte humana, es decir, el aprendizaje humano de paciente. Y ese es un diálogo íntimo con los muchachos. Vemos literatura, vemos cine, vemos arte, para que el médico se distienda un poquito y pueda ejercer mejor los muchachos tengan otra opción de vida. ¿Por qué decidió formar una nueva facultad de ciencias médicas? Porque son los retos que se le presentan hace exactamente 15 años, con el doctor Edgar Rodas Andrade y el doctor Hernán Zacoto, que son los que quedamos, digamos, el Hernán y yo, desde que iniciamos la Facultad de Medicina. Creo que había que tener otro espacio, ¿no? Era una época dura, 15 años, hace 15 años de formar retos, te veían de otra forma, uno guambrito ahí, receloso y todo, pero dar un enfoque, por sobre todo, con conciencia humana, que fue un legado muy interesante del doctor Felipe Rodas. ¿Y fue difícil? Sumamente difícil. Primero, no he sido profesor, empecé dando clases de anatomía, imagínate, todo eso abstracto, toda una cosa muy... Pero fue un reto y lo hicimos con mucho gusto y
Dios nos ha bendecido. Y como ve ahora la facultad, ¿cree que es un reflejo de lo que usted pensó cómo iba a ser? Bueno, pues ahora siento que la facultad incluso va por una acreditación internacional y vamos a luchar por esa cuestión. Nunca nos imaginamos, antes eran muy pocos los estudiantes que venían a la UNA, ahora son muchísimos estudiantes que quieren venir a la Universidad de las Guaitas, eso es algo muy lindo. Doctor, ¿usted recomendaría que los jóvenes que salen del colegio estudien la carrera de medicina? A ver, si piensan hacer plata, pues hay muchas formas de hacer plata, muchas formas. Métanse a políticos, métanse a la Alianza País, métanse con el cura Tuárez, pueden hacer la plata que quieran. La carrera de medicina no es una carrera actualmente para esa cuestión, pero que si Dios te bendice y lo puedes hacer, vivir con orgullo y decencia económica, eso es lo más importante. Que es una carrera larga y todo, los muchachos yo les diría, sí, pero que sepan que existen otras formas que el mundo exige actualmente. Acuérdense que estamos en el mundo de los algoritmos, de los robots también. Y por ahí tenemos que gestionar también, la gente tiene que saber que hay otras fuentes de trabajo. El mundo va a tener cada vez menos necesidad de empleos. Es ahí el gran problema. Entonces, si me pregunta quién sabe medicina, caramba, que sepan que es una actividad que va a permitirles vivir con decencia económica nada más. Doctor, ¿cuál cree usted que es la importancia que tiene la literatura dentro de la formación médica? Muchísimo, porque el médico que lee puede explicar un mundo aleatorio y poder llegar con el paciente y poder intuir las quejas no físicas, sino humanas del paciente. Doctor, ¿usted cree que es importante que se estudie la historia de la medicina? Sumamente importante porque quienes nos propusieron muchas cosas antes, quienes trabajaron en forma precaria y quienes empezaron a dar muchas investigaciones, tienen que ser nuestras guías y nuestros faros para poder admirarlos, respetarlos y seguir creciendo. Porque conociendo nuestro pasado podemos proyectarnos al futuro. Su gusto por la literatura nos hace preguntarnos qué libro usted nos recomendaría leer. Yo me gustaría que un muchacho en medicina lea, a Aldous Huxley, Un Mundo Feliz, ese mundo hipotéticamente feliz, ¿no? Que ahora la gente vive con ansiolíticos, antidepresivos, que lea a George Orwell, 1984, y pues si quieren motivarse, lea Noah Gordon, el médico, Noah Gordon, que creo que les va a gustar. Lo otro es una poco más filosófico. Tal vez tiene algún personaje que sea su referente y si lo tiene, ¿cuál es? A nivel mundial, me está diciendo. Dentro de la literatura. En la literatura, pues, bueno, me gusta Roberto Bolaño, es un escritor chileno. Me gusta Franz Kafka, que es un poco depresivo, pero la cera, el alma humana. Eso es la gente que más me ha ayudado. Doctor, ¿en qué se inspira usted para pintar sus cuadros? Bueno, realmente es la vivencia de todos los días, ¿no? Yo creo que ahora hay que buscar otro tipo, ¿no? Como este cuadro, los niños, la alegría, la vida, porque tenemos que luchar para que ellos tengan el futuro. Ustedes tengan el futuro. Para ustedes poder entregar un mejor mundo. No consumirnos el que estamos actualmente en y el arte a mí me inspira todas esas cuestiones, la bioética, la ética, la filosofía. ¿Y cuántos cuadros ha pintado hasta ahora? No sé si me crean, pero deben hacer por cerca de los 3.000 cuadros. Pero todos los días pinto. Doctor, ¿tiene algún recuerdo especial de México? Muchísimo, muchos, caos, amor, fuerza, dureza, academia y las ganas de comerse el mundo. Para finalizar esta parte de la entrevista, queremos preguntarle si tal vez tiene algún mensaje para la juventud que ahora está siguiendo medicina. Que sepan que esta carrera crece a pasos agigantados,
que actualizarse lo pueden hacer con mayor facilidad con las redes de no redes sociales, pero ojo, con la tecnología, el internet, los buscadores, ¿no? No con el Facebook y esas cuestiones, ¿no? Que vamos a tener que empezar ustedes muchachos a dialogar porque podrían ser intermediarios entre mucha tecnología y el ser humano, que es la que va a ocupar mucho el espacio. Y que si van a hacer la especialidad, subespecialidad del PhD, que entiendan que si no saben curar y llegar, podrán tener todos los títulos del mundo que no van a poder ganar a los seres humanos. Doctor, ¿cuál es su superhéroe favorito? Batman. ¿Por qué? Porque no tiene superpoderes, es decir, que no vuela, no da puñetes ni corre rápido, nada, pero es súper inteligente, es súper pilas. Obviamente pelea, sabe pelear, pero si se dan cuenta termina siempre de villano. Y se fijaron ustedes alrededor de aquí, Sí. está Batman. Bastantes pinturas de Batman. Así es. Doctor, ¿cuál es su mayor temor? La vejez, esa vejez abandonada, la vejez sola, la vejez triste. El no poderme valerme por mis propias manos, dejarles a mi familia también sin la posibilidad de crecer. Ahí la ley de la vida. Doctor, ¿usted alguna vez conoce personalmente a algún personaje famoso, tanto aquí en Ecuador o en sus viajes que ha hecho? Sí, no, muchos, pero quizá por ahí tengo un recuerdo importante de Mauricio Vivar, del doctor Edgar Vivar, que es de Ciudad Washington. He sido muy buena amistad con él. Es un filósofo, una persona muy importante. Aquí en Ecuador, a Jorge Enrique Adum, con el que nos tomado los tragos. Muchos artistas, pintores, literatos, antropólogos. Pero quizá les podría decir que son gente que me ha llegado mucho. Ya, doctor. Ahora, podemos hacer un pequeño juego para un poco la entrevista. Ya verán, nosotros debemos decir unas palabras y usted nos dice lo primero que se le ocurre esa palabra. Ya ves, la primera palabra es pintura. Nación, Medicina. compromiso, México. vida y alegría, Familia. el complemento, Amor, correspondencia, medicina, estudio, Música. relaja, Película favorita. Cinema Paraíso. Mascota. Me encanta. Perros. Y los perros que son desprotegidos de la calle. Doctor, ahora otro juego. Nosotros le damos dos opciones y usted nos dice qué prefiere. Ok. ¿Medicina o arte? Ahí está difícil porque yo tengo que convivir con las dos. ¿Marvel o DC? Disney. ¿Libros o películas? Películas. ¿Dulce o salado? Salado. ¿Ecuador o México? Bueno, ¿Tacos o cuy? cuy. ¿Perros o gatos? Perros. Ya, doctor, ahora sí, para finalizar, habíamos leído en su libro que decía que su lema es: se podrá tener todos los títulos del mundo, pero lo más difícil es aprender a graduarte de ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano engloba ética, responsabilidad, ayuda, logros. Y eso no se consigue con puros títulos. Eso se consigue luchando en la vida, luchando por lo que uno cree y con la ética que uno debería de tener. Doctor, ahora con todos estos problemas que está viendo sobre el pago a los internos y todo esto, ¿usted cree que estamos haciendo bien al marchar o al quejarnos sobre Totalmente. nuestros derechos? Creo que eso es un derecho porque creo que ya es la carrera más larga y están sacrificándose mucho. No se debería utilizar al estudiante como objeto de trabajo. Debe ser remunerable de forma decente. Ya, doctor, le agradecemos mucho por su tiempo para esta entrevista, le agradecemos de todo corazón y esperamos que haya sido de su diversión y de su agrado nuestra presencia. Muy divertido. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ya, pues. Gracias.